Me llamo Esteban y esta historia ocurrió hace casi 6 años cuando tenía 25. En ese entonces había conseguido mi primer trabajo formal, un contrato de medio tiempo en una oficina pequeña de seguros. Pagaban poco, pero lo suficiente para vivir solo y dejar de depender de mis papás. El departamento que renté estaba en un edificio viejo del centro de León, de esos que tienen más historia que mantenimiento. Los muros eran delgados, las escaleras crujían como si se quejaran al pisarlas, y cada tanto se escuchaba un golpe seco en las cañerías. Nada de eso me molestaba. Después de todo, vivir solo era una victoria para mí. Ocupaba el 4C en el cuarto piso. Al lado estaba el 4B y en él vivía un hombre mayor al que todos llamaban Don Román. Lo veía de vez en cuando en el pasillo o bajando la basura. Nunca cruzamos más de 3 palabras. Siempre llevaba una gorra gris deslavada, una chaqueta marrón muy desgastada y arrastraba los pies como si cada paso le costara. No parecía alguien peligroso, solo un anciano raro. Recuerdo exactamente el momento en que noté que algo andaba mal. Era una tarde calurosa, de esas donde el aire apenas circula dentro del edificio. Subía las escaleras cuando, al llegar al cuarto piso, me golpeó un olor penetrante, agrio, como carne cruda y húmeda dejada al sol. Me detuve confundido. Pensé que era una bolsa de basura olvidada, o quizá algo que venía desde el ducto del servicio. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que el olor estaba concentrado justo frente al 4B. Toqué la puerta con los nudillos. Nada. Silencio. Me asomé por debajo y no vi luz, ni movimiento. Ese olor no desapareció. Pasaron los días y seguía ahí, como si se aferrara al aire mismo. Empecé a evitar caminar por ese lado del pasillo. Una vez lo comenté con la señora Yolanda, la vecina del 4D. Ella era amable, siempre barriendo, cuidando sus plantas de pasillo. Me acerqué y le dije casi en tono de broma: ¿no ha notado ese olor raro por aquí? Ella dejó de barrer. Me miró fijo con un gesto inexpresivo. Sí, todos lo hemos notado. ¿Sabe de dónde viene? Del 4B. ¿Y no han dicho nada? Me bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchándonos. Mire, joven, hace tiempo que es mejor no meterse con ese señor. No se mete con nadie, pero hay cosas que es mejor dejar tranquilas. Esa respuesta me dejó con una sensación extraña. En la noche, mientras cenaba frente a la tele, me quedé pensando en eso. ¿Qué podía significar cosas que es mejor dejar tranquilas? ¿Qué podía ocultar un anciano solitario en su departamento? Empecé a prestar más atención a los olores, a los ruidos, a los horarios, y una noche, sin darme cuenta aún, ya estaba completamente metido en algo que no iba a poder ignorar. Fue una mañana cualquiera. Yo venía regresando de la tienda con una bolsa de pan y 1 litro de leche, cuando noté algo raro en mi buzón. Había un sobre marrón claro, de esos sin estampillas ni remitente. Estaba cerrado con cinta adhesiva y tenía una etiqueta escrita a mano que decía: para Gómez 4B. Claramente se habían equivocado, porque yo vivía en el 4C. Lo más lógico era dejarlo bajo la puerta de al lado, pero no lo hice. Quizás fue la curiosidad, o tal vez una corazonada. Me senté en el sillón y lo abrí. Adentro había un cuaderno, uno de esos de pasta dura, negro, con las esquinas dobladas y manchas oscuras en la cubierta. Olía a polvo viejo y a humedad. Al abrirlo, encontré páginas escritas a mano, con una letra pequeña, inclinada, obsesiva. La primera entrada tenía fecha: lunes 3 de febrero. El hombre del 5A volvió a dejar su luz encendida toda la noche. No deja dormir. Me dan ganas de romperle el foco. Martes 4. La mujer del 4D salió con el cabello mojado. Estuvo 23 minutos afuera. Volvió sin bolsa. ¿Dónde estuvo? Al principio pensé que era el diario de un anciano amargado, vigilando a sus vecinos, como una forma de matar el tiempo. Pero conforme pasaba las páginas, el tono cambiaba.
Las frases se volvían repetitivas. Aparecían palabras escritas una y otra vez. No mirar, no mirar, no mirar. Luego venían listas, horarios, costumbres de personas del edificio, notas como: el del 3B llega tarde, siempre solo, nadie lo extrañaría. La del 2A tiene una risa insoportable, se apaga a las 11:47. Me empecé a sentir mal, como si estuviera leyendo algo que nunca debí ver, pero seguí. En una página más adelante, había una línea escrita en tinta más oscura. Laura Rodríguez se fue el 7 de marzo, pero no con maletas. Laura Rodríguez era la chica que vivía en el 4D. Joven, amable, estudiante de medicina. No la veía desde hacía varias semanas. Pensé que se había mudado. Todos pensaban eso. Luego vi una lista de nombres. Ramiro Gutiérrez, 3B. Claudia Pineda, 2A. Laura Rodríguez, 4D. Todos eran vecinos que ya no vivían ahí. Y todos habían desaparecido sin aviso, sin decir adiós, dejando cosas atrás como si hubieran salido apurados. El corazón me empezó a latir más rápido, me temblaban los dedos. Cerré el cuaderno de golpe, pero en el reverso de la contraportada había una última frase, escrita con tinta roja, pequeña, discreta, como un secreto escondido entre las sombras del papel. Esteban Delgado se hace demasiadas preguntas. Ese era yo. Lo dejé caer al suelo. Me quedé quieto sintiendo cómo algo invisible empezaba a hundirse dentro de mí. En ese momento supe que el cuaderno no era una casualidad. Había llegado a mí por una razón. Esa noche no pude dormir. El cuaderno seguía sobre mi escritorio, cerrado, como si esperara que lo abriera otra vez. No dejaba de pensar en lo que había leído. Las fechas, las frases repetidas, los nombres de los vecinos. ¿Era todo una broma? ¿Un invento? ¿O estaba ante algo real? Algo que nadie más quería ver. Al día siguiente tomé el cuaderno y caminé hacia el departamento 4B. Eran las 9:30 de la noche. El pasillo estaba completamente en silencio, como si el edificio contuviera el aliento. Toqué la puerta suavemente, una vez, 2 veces. Nadie respondió. Me incliné, pegué el oído a la puerta, y ahí lo escuché, muy tenue, muy suave, una respiración lenta y profunda justo al otro lado, como si alguien estuviera parado ahí, inmóvil, observando la cerradura desde el otro lado. Se me erizó la piel. Dije en voz baja: «¿Señor Gómez? Tengo algo que creo que le pertenece». Silencio. Di un paso atrás, dudando si irme. Fue entonces que ocurrió. Un golpe seco contra la puerta. Fuerte, rápido, como si algo o alguien se hubiera lanzado contra la madera con el cuerpo entero. Me sobresalté tanto que solté el cuaderno. Cayó al suelo abierto. Las hojas se movieron solas por la brisa de una ventana cercana, hasta detenerse en una página casi al final. Ahí en tinta azul, escritas una y otra vez con fuerza creciente, estaban las palabras: «No abras, no abras, no abras». Lo recogí con manos temblorosas y regresé a mi departamento caminando de espaldas, sin darle la espalda al 4B. Cerré la puerta con llave, puse la cadena de seguridad, apagué todas las luces. Esa noche dormí en el sofá, con el cuaderno sobre el pecho y una silla atrancando la puerta. A la mañana siguiente fui a la estación de policía más cercana. Me atendió un agente de guardia, un hombre de unos 40 años. Le conté todo, lo del sobre en el buzón, los nombres, el golpe en la puerta, el olor. Hojeó el cuaderno con cara de aburrimiento. Lo cerró con una mano y me dijo: «Mire, joven, esto no es una denuncia formal. Aquí no hay pruebas de delito. Podría ser parte de una novela o simplemente un diario de alguien con problemas mentales. ¿Ha visto usted algo ilegal?». Le dije que no había visto nada directamente, solo escuchado, olido, intuido. «Si pasa algo más, venga de nuevo», me dijo mientras me devolvía el cuaderno. Salí de ahí con un nudo en el estómago. Esa misma noche, cuando llegué al edificio, me enteré por la señora Yolanda que otra vecina había desaparecido, la señora Teresa Salinas, del 5B.
La última vez que alguien la vio fue 2 noches antes. Había salido a tirar la basura. Nunca regresó. Al llegar a mi departamento, abrí el cuaderno sin pensar. Busqué su nombre. ¡Ahí estaba! Teresa Salinas, risa blanda, pasos arrastrados, última observación jueves. Justo debajo, Esteban Delgado, sigue preguntando. Todo cambió un jueves por la madrugada. Eran las 3:20 cuando un fuerte golpeteo me despertó. Pensé que era una discusión, pero al asomarme por la mirilla, vi a 2 bomberos subiendo por las escaleras con linternas. Una tubería del 4º piso había reventado. El agua se filtraba por los techos de los departamentos del 3er nivel. El conserje y algunos vecinos trataban de ubicar la fuente de la fuga. Todos apuntaban al mismo lugar. El departamento 4B. Nadie respondía desde adentro. Tocaron, gritaron, patearon la puerta. Nada. Tuvieron que derribarla. Y lo que encontraron adentro todavía me cuesta describir con palabras. Todo el departamento estaba cubierto por plástico negro. Las ventanas habían sido selladas con tablas de madera clavadas desde adentro. Las bombillas estaban rotas. El aire era irrespirable. En la cocina, dentro del refrigerador, había al menos 6 bolsas de basura negras, selladas con cinta gris. Los bomberos, por protocolo, no las tocaron. Esperaron a que llegara la policía. Lo que encontraron dentro de las bolsas eran restos humanos. Algunos completos, otros mutilados. Pedazos de brazos, torsos, partes irreconocibles. Había etiquetas pegadas con cinta adhesiva, escritas a mano con marcador rojo. Algunas decían nombres. Claudia Pineda, Laura Rodríguez, Césuris Ramiro Gutiérrez, Teresa Salinas. Había otra bolsa más pequeña, con un solo contenido, una colección de dientes humanos organizados por tamaño. En el closet encontraron una caja de madera llena de cuadernos iguales al mío. Páginas y páginas de anotaciones. Eran años de vigilancia, control, análisis y cacería. Pero lo más perturbador fue que el departamento estaba vacío. No había señales de lucha, ni sangre reciente, y lo peor, ni rastro de Román Gómez. No apareció nunca, ni esa noche, ni en los días siguientes, ni en hospitales, ni en terminales de autobuses. Su identificación era falsa. No había registros de nacimiento. Nadie con ese nombre figuraba en bases de datos oficiales. Era como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, había estado entre nosotros todo ese tiempo, caminando por el pasillo, escuchando nuestras conversaciones, anotando nuestros horarios. Cuando declaré ante la policía, les entregué el cuaderno que me había llegado. Uno de los oficiales lo hojeó, lo comparó con los otros y me dijo: «Este no está fechado como los demás. Parece el más reciente. Quizá fue el último». Le pregunté si había algo escrito después de la lista de nombres. Me dijo que sí. Una frase escrita con letra mucho más rápida, como hecha deprisa. Decía: «Esteban Delgado, ya es demasiado tarde». Han pasado 3 años desde aquella noche. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, dejé todo atrás, el edificio, el cuaderno, los pasillos oscuros y las puertas selladas. Vivo en un lugar más moderno ahora. Hay cámaras en los pasillos, seguridad en la entrada, pero aún así no duermo bien. A veces me despierto a las 3:23 de la madrugada, siempre a esa hora, y no sé por qué. Me dijeron que la investigación quedó abierta, pero sin sospechosos. Nadie supo nunca quién era realmente Román Gómez. No hay registros, no hay familiares, ni siquiera hay huellas válidas. El caso fue cerrado por falta de pruebas suficientes para continuar. Eso dijeron, como si los cuerpos en las bolsas no fueran suficientes. Una parte de mí quiso olvidarlo todo, fingir que nunca pasó, que fue una pesadilla que se fue borrando con el tiempo, hasta que hace 2 semanas recibí un sobre. No tenía sello, ni remitente, solo mi nombre escrito a mano con esa misma letra torcida e inclinada que había aprendido a reconocer. Dentro había una sola hoja. En el centro, escrita con tinta negra, una única frase:
El hombre del 4C volvió a dejar la luz prendida toda la noche. Nada más. Lo leí una vez y lo quemé. Ahora duermo con la lámpara apagada, siempre, porque no sé si él sigue escribiendo o si ya está escribiendo de nuevo sobre mí.